limpios que somos. Doy 5 minutos, aprovecho a dar 5 minutos hasta que más o menos nos acomodemos. ¿Alguno tiene alguna duda? Algo de lo que sea de las clases anteriores, hablo, la clase actual de cura, vamos a ver ahora. Buenas tardes, Marcelo. Te quería hacer una consulta. Sí, adelante. Te quería hacer una consulta. Yo tengo una impresora TecnoArt 2 que me trajo Pablo para hacer unos vinchas de los protectores. Y quería Bien. saber si el programa este que seteamos en el cura sirve para esa máquina. ¿Cómo es que se escribe bien la impresora? TecnoArt. TecnoArt 2. Gustavo, ¿vos estás al tanto del mecanismo de cómo es TecnoArt 2? Ahí la estoy mirando, Marcelo. Aguantame un segundo. Sí, estoy en la misma. Bueno, aprovecho un poco a comentarles la pregunta de Javier. El tema es el siguiente, y bueno, es el comienzo de la clase también. ¿Estamos grabando, Mateo? Buenísimo. Santa Bueno, máquina. pónganse lindos, peínense. Bueno, el tema es el siguiente. Lo que nosotros seteamos con la impresora, esa ahí la estoy viendo, la tengo. Me parece. Javier, una consulta. ¿Esa impresora lo que va haciendo a medida que va imprimiendo va descendiendo la cama? Sí, la mesa desciende. La mesa, perfecto. Sí, Sí. desciende. El mecanismo de movimiento de los dos ejes. Ya te digo cómo es eso. ¿Cómo, Gustavo? Eso básicamente es una impresora cartesiana. La TecnoArt 2 es una impresora cartesiana que tiene la posibilidad de conectarle dos filamentos de dos colores o lo que quieras. No deja de ser cartesiana porque tiene los mismos movimientos que tiene una impresora tipo Prusa, que es la que estuvimos viendo nosotros en los módulos anteriores. No llega a ser una Core XY porque, bueno, tendría que mostrarle la foto de cerca, pero tiene un motor para cada eje, ¿sí? Un motor para el eje X, un motor para el eje Y, un motor para el eje Z. La diferencia principal es que, bueno, que el eje Z en vez de subir, baja, o sea, se mantienen los ejes principales arriba quietos, digamos, en realidad, no sé si quietos, pero la base es lo que no se mueve, digamos. Se mueve pero hacia abajo. Eso hace que no tener problemas de inercia con la cama, tienen varias ventajas. Y sumándole que está cerrada y te permite imprimir filamentos que necesiten alta temperatura o un entorno donde necesitas una temperatura controlada. No sé si se entiende, pero sí, básicamente es la misma impresora que tenemos todos, nada más que con la especificación principal es que es cerrada y tiene para dos filamentos y puedes controlar mejor la temperatura. Y que va para abajo de la cama, nada más. Pero sí, Javi, esa máquina la podemos usar con cura tranquilamente, no hay ningún problema. Bueno, Bien. muchas gracias. Eso un poco dispara lo que es el comienzo de la clase con el programa Cura. Gustavo anda corrigiéndome si digo mal. En realidad, a ver, lo que nosotros hacemos, bueno, el Cura es el programa, bueno, comenzamos diciendo que el Cura es el programa de... Voy a compartir la pantalla del programa justamente de Cura. El programa Cura es el gestor de impresión, si se quiere, de alguna forma. Bien. Y lo que nosotros hicimos en ese momento, cuando seleccionamos la impresora, les voy a compartir. ¿Cómo lo ven ahí, chicos? ¿Ven la pantalla? Se ve medio
No, voy a cambiar la pantalla que comparto porque esa se ve mal, no me gusta. Cambiar. Déjame acotar algo más, Marce. Dale, adelante. Sí, además de que tiene un área de impresión, esa máquina de 230 por 150 por 175, utiliza el mismo firmware que utilizamos nosotros, Marce, con Arduino, digamos. Usa el sistema Marlin. Y nada, los software que admite son Replicator G, Cura y Slicer, que son los más comunes. Así que es súper versátil esa impresora. Voy a buscar a ver si está ese perfil de impresora en Cura. A ver. Dale, anda buscándolo mientras... O sea, no cambia nada, no cambia en absolutamente nada que te aparezca el fondo de una Prusa i3 a una Delta, sino que, o sea, porque la máquina va a entender bien los movimientos. Si le está diciendo que se vaya en X, la máquina, sea el firmware que tenga cargado, lo va a interpretar igual. Simplemente te cambia la interfaz del programa, para que vos te sientas un poquito más adentro, digamos, de la máquina. Bueno, continúo un poco con lo que comenta Gustavo, y ahí creo que están viendo de fondo mi pantalla de Cura. Este programa es el programa de gestión de impresión, básicamente. Lo que hicieron ustedes cuando seleccionaron Prusa, y seleccionamos esa para que ustedes vean lo mismo que nosotros. Ustedes básicamente van a tener que seleccionar la impresora o lo más parecida a la que ustedes tengan. Como nosotros les mostramos anteriormente, le mostramos el tipo de impresora, le mostramos una impresora, como dijo Gustavo, cartesiana, una impresora radial, bueno, y en base a eso, lo importante es que, fíjense, la consulta que nos hace Javier, a ver, es de este tipo de impresora, que lo pongo en pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien. Fíjense que, como dice Gustavo, vamos a ver si selecciono alguna otra imagen frontal de frente, esta. La, la cama no se mueve, es decir, la cama no tiene movimiento en eje y en Y, solamente lo que hace va descendiendo. Y lo que se mueve en realidad es el JOTEN o la zona de impresión, ¿bien? Cuando en realidad nosotros, si ponemos impresora hay 3, y vamos, si podemos poner un video, a ver si lo llegan a ver. Está bien, tenemos son las mismas que las nuestras, obvio, pero... Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. No hace falta ver el video. Miren, si ustedes notan en esta, ¿qué es lo que tenemos? La cama se mueve en Y, bien, en el eje Y, no sé si llegan a ver esa parte, lo voy a agrandar un poquito. El JOTEN se mueve en X, y a la vez el JOTEN va ascendiendo o subiendo. Cuando en realidad esa impresora que nos pregunta Javier, en realidad lo que hace es se mueve en X y en Y el JOTEN, y la cámara lo que hace es descender. Lo que tiene de particular, como bien dice Gustavo, es que tiene un motor independiente para el eje X que nada tiene que ver con el movimiento del eje Y. Cuando en realidad hay impresoras como la Hypercube, Gustavo, que comparten el eje, comparten los motores, los movimientos, ¿podés hablar un poquito de esa parte?
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, el formato Core XY que se le llama es un tipo de movimiento donde existe una interpolación entre dos motores que, o sea, que en conjunto generan tanto el eje X como el eje Y. Claro, pone impresora, eh, pone movimiento Core XY. Esa es la máquina que tengo yo, esa amarilla que se ve ahí. Bueno, pone solamente Core XY movimiento. Ahí está. Puedes No sé qué poner imagen movimiento. qué imagen No, querés que que deje. ponga Core X, Core X, Sí, ahí ya está. lo puse. Ahí va, pasa que llegó lento el coso. Bueno, ahí en cualquiera de esas imágenes muestra que básicamente no tenés un motor para cada eje. Digamos, si yo tiro de un solo eje, se va a mover en diagonal. Esto deberíamos mostrárselo de forma práctica porque es medio complicado de que lo vean. Si yo tiro de un motor, por ejemplo el de la derecha, se va a mover en forma horizontal. Si yo tiro del otro motor, del lado de la izquierda, se va a mover en diagonal. O sea, no es que se mueva hacia adelante. Entonces lo que tiene que hacer la máquina es eh, interpolar entre los dos motores para poder generar tanto un movimiento para el eje X como un movimiento para el eje Y. Esto ya es un tema más de cómo se comporta la máquina en sí, pero bueno, queríamos darle una idea de qué es el Core XY y un tipo Sí, de... y qué es lo que hacemos cuando se le. Ahí está, mira, Agustín. Ahí está. Sí, pasa que Justo no ahí se se está ve viendo. bien, Marce. Ahí, espera que lo Cortó. pauso para que ustedes se le actualice y le pongo play. Y ahí se ve cómo moviendo un solo eje se mueve en diagonal, Gusti. A ver si llega a ver. ¿Se llega a ver el video? ¿Me escuchan? Sí, sí. Estoy reproduciendo un video en la pantalla que comparto. Quería saber si ustedes lo llegan a ver. Sí, 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 se ve se ve pausado, bien. pero no se ve. Sí, se ve, pausado, pero se ve. Gracias. Fíjense ahora. ¿Se llega a ver lo que dice Gustavo? Que ustedes mueven una correa y la máquina se mueve en diagonal. Y no se ve muy claro, Marce, pero bueno, créanme. No les va a quedar otra que creerme. Bueno, acá está un poquito, miren, pongo un pausa y dejo esta imagen, algo esquemático. Y con esto después redondeo la idea explicando un poco la idea de cura. Bueno, fíjense, miren, ahí en la imagen lo que vemos es tres, tres ejes, como si fuese tres personas tirando de una soga y no importa cómo tiren, pero lo que importa es que dependiendo de cómo van tirando, las tres cargas, las tres sogas mueven una carga. Lo que en realidad estamos haciendo, cuando uno le agarra y selecciona en cura y selecciona la impresora, está seleccionando el tipo de movimiento. ¿Cuál es la parte grandiosa de esto? Que es lo que a mí me hizo un poco un clic en la cabeza, que eso un poco va cuando uno quiere llegar a construir una impresora. La realidad es que, esperen que alguno me está pidiendo que lo admita, disculpen. Bien. Lo que está haciendo en realidad cuando uno selecciona Prusa i3, seleccionando el tipo de movimiento. Obviamente que cuando el cura lo que tiene que, al tener cargado todos los parámetros, o sea, todas las impresoras comerciales que existen, cuanto más próximo a la impresora que nosotros tenemos, obviamente el perfil de impresión va a estar mucho más adaptado a tu impresora. En mi caso, por ejemplo, yo usé Prusa i3 porque es la impresora que yo tengo, pero la impresora mía es totalmente casera y básicamente lo que fui haciendo es configurarla, o la configuró Gustavo,
y yo iba practicando, yo era el, el que ejecutaba. Gustavo era la parte intelectual y yo era el que ejecutaba. Pero la realidad es que cuando uno selecciona el tipo de impresora, selecciona el tipo de movimiento. Y fíjense lo grandioso que es que en realidad la impresora que yo tengo o este estilo, lo que hace es en realidad se mueve la cama en I, y en realidad la de Javier lo que se mueve es el Joten, pero lo importante es que el eje X y el eje Y son motores independientes. Es decir, cuando se mueve el eje X, tracciona y mueve el eje X. O sea, cuando se mueve el motor que tracciona ese eje, va directamente a ese movimiento, y lo mismo en el Y. Entonces, lo que uno hace cuando preselecciona la impresora, le dice, obviamente, qué tipo de impresora tiene, pero si no, lo que está diciendo es qué tipo de movimientos tiene. Es más, la impresora de Javier, la cama baja, y la impresora, en mi caso, la cama queda quieta y sube el eje. O sea, lo único que está haciendo en ese sentido es el motor gira para un lado o gira para el otro, ¿tá? Que eso después se termina definiendo desde la conexión de los cables o mismo desde el firmware cuando uno lo carga. Entonces, pero lo importante que uno selecciona es el tipo de impresora, los movimientos. Es decir, no podemos para una impresora tipo radial, ¿tá? No podemos seleccionar una impresora tipo Prusa i3 o cartesiana, o sea, porque el programa Cura, el resultado del programa Cura o el producto que el programa Cura entrega es un archivo de G-code, un archivo en movimiento, un TXT. Bien, si uno lo abre y alguno estuvo en programación de máquinas CNC, lo que te entrega es un archivo .nc o .txt. Y básicamente es un texto de coordenadas que le va diciendo a la máquina cómo moverse. Entonces, obviamente, para que la impresora se mueva como corresponde, uno tiene que tener cargado la impresora, o sea, el formato de impresora como corresponde, porque con eso lo que hace la impresora es saber cómo tiene que mandar los movimientos. Ejemplo, cuando uno tiene que realizar un movimiento en X, en una Core XY, lo que tiene que hacer es realizar mandar pulsos a que dos motores se muevan. En cambio, cuando tiene que realizar un movimiento en el eje X en una tipo cartesiana, el Core tiene que mandar solamente movimiento a un eje. Bien, entonces lo que hacemos con esa información que ustedes setearon por defecto es decir el tipo de impresora. A los fines de esta clase y la que viene, si seleccionaron esa o seleccionaron otra, no pasa nada. Lo único que va a cambiar, cuando uno genere el archivo de salida que lo carga la máquina no va a saber qué hacer. Va a ser cualquier cosa. Pero bueno, un poco quería aclarar la duda de Javier, pero a la vez decir que, a ver, lo grandioso del Cura es que nosotros, constructores de máquinas impresoras 3D, si tomamos el movimiento de cualquier tipo de máquina, tranquilamente lo podemos gestionar cualquier impresora 3D con esta máquina, con este software. Es más, a ver, fíjense que si ustedes están viendo la pantalla, yo ahora le voy a cambiar a una impresora de otro tipo de impresora. Si prestan atención, ahora están viendo la cama y la cama queda dentro del arco. Bien. Corregime, Gustavo, si digo mal, pero la Prusa i3 viene por defecto de 20 por 20 por 20 o 200 por 200 por 200. Sí, viene de 200 por 200. Creo. Y Claro, si no, de última puedes verlo, pero lo puedes ver ahí y puedes ajustar el tamaño de tu máquina según lo que quieras. Pero bueno, hacele, Marce, antes de que avances tan rápido, enseñarles a todos cómo realmente se selecciona una máquina, cómo elegimos el tamaño, etc. O sea, lo que estabas por hacer, pero explícalo un poquito mejor, porque si lo haces solamente con clic así... No, sí, ni hablar. Dale, gracias, Gustavo. Dale, ¿querés que te comparta pantalla? ¿Querés hacer algo vos? No, está bien, así vos, ¿Querés que te vayamos haciendo los... Dale. Hacelo Bueno, tranqui. lo que en realidad lo que les quería mostrar era esto. Fíjense que yo tengo dos impresoras cargadas por defecto porque eran las que tengo. Y fíjense lo siguiente, miren, yo ahí cambié de impresora. Bien, esta acá es de 330 por 330 por 330. Y la anterior era 200 por 200. Fíjense que la cama se termina chocando
al arco de la impresora. En realidad, a ver, si bien es como dice Gustavo, es algo esquemático, yo agarré una Prusa i3 porque los movimientos son de Prusa i3 y luego lo que hice, le cambié la configuración y le dije que la impresión era, la zona de impresión era de 300 por 300 a la misma anterior. Ahora justamente lo que vamos a hacer es eso, es decir, usted agarrar una Prusa i3 y después lo que vamos a hacer ahora es cambiarle los... Arranca de cero. Exacto, cambiarle las dimensiones. Vamos a crear una máquina nueva de última Gusti, ¿te parece? Sí, 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 hace eso. O sea, gente, cuando entren ustedes al programa, les va a aparecer, por ejemplo, esta interfaz, lo que veían primero con que sea Prusa i3, ¿sí? Después vamos a ajustes, donde... O sea, cerralo, Marcelo, para que vayan viendo bien. Vos andas diciéndome, yo te lo voy En haciendo. el dale. panel de arriba tienen una serie de opciones donde tienen ajustes. Ingresan ahí y les dice impresora, extrusor, perfil, bueno, configurar. En impresora pueden agregar impresora o administrar las impresoras que ya han creado ustedes, ¿sí? ¿Para qué les sirve esto? Porque muchas veces generando nuevas impresoras te queda un perfil para cada una, ¿sí? Ahora después les vamos a ir explicando bien, pero ¿para qué te sirve eso? Por ejemplo, yo hay piezas que las imprimo con un pico, con un nozzle de 0.4 y hay otro tipo de piezas que la hago con 0.8 o con 0.6. Y para no andar cambiando cada rato la configuración de una sola máquina, me creo varios perfiles de la misma máquina, ¿no? Entonces puedo ir cambiando de ahí y ya me cambia automáticamente toda la configuración principal. Bueno, una vez que entraron a agregar impresora, aparecen las primeras 10, creo que son, o no sé cuántas son, que son de la misma marca de Cura, que es Ultimaker. Ultimaker es el creador de Cura. Es la interfaz principal de ellos. Y nada, ellos también trabajan con formato Core XY y formato cartesiano, siempre en forma de cubo, ¿sí? Cuando le ponen custom es porque quieren hacer una impresora a ustedes ahí rara y le dan las condiciones a ustedes, ¿sí? Y si no tienen otras, ponen otras, por favor. Perdón. ¿Sí? Bueno, ahí tienen una cantidad de marcas que vos tenés pocas, Marce. Yo tengo creo que fácil 100, pero es por la versión de tu cura. Sí, yo no actualicé más. Bueno, mientras más actualizaciones hay, van apareciendo máquinas nuevas que van agregando el mismo Ultimaker por una cuestión de que para no dejar a nadie afuera. Bueno, y ahí tienen varias cantidades, por ejemplo, Ale Votos, ¿cuál tenés vos? La CR10, ¿no? La Creality. Sí, yo tengo la CR10. Bueno. Por ejemplo, selecciona esa, Marcel. Creality CR10. Bueno, le dejan agregar impresora. Como ven, no tiene un entorno con la forma de la impresora por una cuestión de que no es marca de ellos, así que tampoco es que se esmeran mucho. Pero, ¿qué pasa? Ya con poner ese perfil, directamente todas las propiedades de la máquina, tanto con lo que viene original la máquina, con el pico que tiene, con las cualidades, por ejemplo, de velocidad que ya tiene, se puede imprimir directamente desde acá. O le tiras una pieza ahí arriba, ya puedes guardar el archivo tranquilamente. Pero bueno, esa sería la parte de selección de impresora. Tenés 1.000.000 de tipos de impresoras. Después tenemos el ajuste de la máquina en sí. Andate al ajuste de ese perfil más. Ajustes. Administrar impresora. Ahí me va a abrir una ventana donde me aparecen todos los tipos de impresoras que yo tengo y ahí puedo seleccionar. Si bien se ve ahí que dice BQ Prusa i3 de Pestos 4 y abajo dice una 03, otra dice 04, esa es 0. Eso es para dar un nombre al tipo de pico que tenemos. Con Marcet usamos varios, entonces tenemos varios perfiles creados. Ahora, andate a ajustes de máquina ahí en CR10, al lado de actualizar firmware.
Ahí, exacto. Y ahí dentro de ese panel podemos darle las características principales a la máquina, porque puede ser que nosotros compremos una CR10 y la modifiquemos. Por ejemplo, lo que nos dice acá la máquina que las dimensiones principales de la máquina es de 300 por 300 por 400 de altura. Y después andate al extrusor, extruder 1, dice extruder 1, te dice con el pico que ya viene original y para que el tipo de filamento. Todo eso nosotros se lo podemos cambiar. Por ejemplo, le podemos poner 0,6, 0,8, 1 milímetro, lo que sea. Bueno, ¿Querés que si hagamos un querés, cambio para ver? Que hagamos un cambio, Gusti, y decir dale, que ponelo en 250 si queremos, 200. lo ponemos, no sé, en 700, por decir cualquier cosa. Bueno, ahí ven que claramente el ancho de la máquina aumentó muchísimo. Eso es claramente por una cuestión de que si vos no le das estas dimensiones, la pieza, por ejemplo, que vos tengas tu máquina que sea de estas dimensiones y no se lo decís al programa, no te va a dejar cargar una pieza del tamaño de ese, digamos. No, bueno, un poco con esto era Gusti, no sé si vos tenés algo más para agregar. No, General, con eso es ya querés suficiente. que hablemos de tirar una pieza acá arriba y ver cómo sale. Dale, tira cualquier cosa. Presento un poco la clase esta, cómo va a ser, y la siguiente, ¿te parece? Como quieras, Marcio, da igual. Bueno, lo que en realidad, gente, vamos a hacer en este segundo nivel un poco es hacerlo trabajar a ustedes, justamente porque, como dice Gustavo, esto es bien práctica esta parte, justamente. A ver, para imprimir en 3D se aprende imprimiendo, no hay otra. Es algo muy práctico este tema, si bien obviamente hay mucha teoría para leer, practicar, renegar, es un tema muy práctico. La idea de esta parte es decir, bueno, pueden usar Cura, como hay varios programas de gestión de impresora. Lo que tiene este, particularidad respecto a los otros, que algunos también tienen esa particularidad, es que es un programa libre que constantemente está evolucionando. Como dice Gustavo, fíjense que a mí me aparecen algunas impresoras y a él, ya que tiene una versión más moderna de este software, le aparecen muchas más. Eso significa que a medida que va actualizándose y van saliendo impresoras al mercado, los programadores de Cura lo que van haciendo es ir agregándolas. Bueno, cómo nos vamos a organizar hoy es de la siguiente manera. Vamos a dar principalmente lo que sea, bueno, el archivo, el software Cura, perdón. Después de eso vamos a hablar algo de lo que sean materiales de impresión 3D, propiedades y demás. Y por último le vamos a presentar una página en la cual ustedes pueden bajar diseños. O sea, si ustedes no saben dibujar en 3D, para el que no sepa, directamente va a tener una página, que en esa página va a poder bajar una pieza e imprimirla. Es como un Google de piezas de impresión 3D. Uno pone, no sé, portallaveros, llaveros mismos, lo que uno quiere imprimir, y hay bastantes piezas. Sí tiene la particularidad que hay que hacerlo en inglés. Y el buscador de esa página es un poco complicado. Bueno, en principio, el Cura ya algo empezamos, y cómo hacemos nosotros para empezar a gestionar la impresión. Bueno, lo que, lo que se puede hacer es agregar una pieza. Después vamos a charlar sobre todo el panel del perfil. A ver, voy a agregarles una pieza al software. ¿Vas a agregar una? Y si no, dibujate una rápido, en serio. Dibujo una en Solid. Sí, hacete un cuadrado y no sé, algo redondo arriba. Vale, Extrudilo y listo. déjame que voy abriendo SolidWorks y también le aprovecho a mostrarles esa parte. Es interesante, tiene razón Gustavo. Bueno, el formato de archivo que les voy comentando mientras voy ganando tiempo para que se me abra el software.
el formato de archivo que utiliza Cura es STL. Como bueno, tenemos en Word tenemos punto docx, un TXT tiene punto .nc o punto .txt. Cura tiene el software que es .stl. A ver si ya abrió el software. Ahí está abriendo. Como dice Gustavo, bueno, vamos a hacer una pieza muy simple y de ahí vamos a grabarla y agregarla al Cura. Bueno, lo que van a ver ahora es... Básicamente, Marce, para los que no saben, STL es Stereolithographic, es un tipo de formato así informático que se usa para todo lo que es diseño 3D, y lo que genera en sí el formato ese es vectorizar la pieza dándole las propiedades principales, tanto de dirección, módulo y sentido. Y nada, básicamente es eso, que es lo que después interpreta la máquina como coordenadas principales. Ahora cuando Marce termine de hacer esa pieza, eso es lo que tiene interesante de la impresora, es que, por ejemplo, esto es una pieza que no existe, que la está haciendo él ahora, y no le va a llevar más que 2 minutos en hacerla. ¿Qué pasa? Si nosotros la tenemos que ir a comprar a algún lado, directamente que no existe, y segundo que si la mandamos a diseñar, nos van a cobrar. Eso tranquilamente podría ser el taco de algo. Bueno, en este caso no va a ser ningún taco. Una arandela cuadrada. Vamos a agregar un poquito de complejidad, vamos a hacerle 4 orificios para que medianamente vean un poco la potencia de diseño, que con muy poco se puede hacer mucho. Esto puede ser tranquilamente una base de un motor, Gusti. Le vas a hacer un... Claro, bueno. Ahí resolvé muchos problemas. Yo cuando fabriqué mi primera impresora podía diseñar todo lo que quería, pero claramente no tenía alguien que me imprima. Así que todo esto lo hacía yo con madera. Imprimía en papel, pasaba a la madera, cortaba y hacía los respectivos agujeros. Con la impresión 3D directamente lo dibujás, lo mandas a imprimir y se terminó el problema. Bueno. Mirá que tenemos a Jacinto que nos está mirando cómo dibujamos, ¿eh? Voy a dar una clase Jacinto de dibujo. Bueno, no sé, pónganse una cosa así. Bien. Guardamos. Nos vamos a archivo, guardar como, y en la extensión abajo de todos donde dice tipo, ahí aparecen un montón de formatos en los que podemos guardar esta pieza. Y en el medio, ahí justo estaba enfocado, decía STL. Ahora cuando Marce le dé clic en STL, van a ver cómo el programa empieza a recalcular y genera vectores en todos los sentidos. Ahí está. Ahí te dice que es un tipo de código binario, que qué sé yo, y que pesa, bueno, lo que pesa. Así como está donde lo haya guardado Marce, lo puedes tirar directamente dentro del programa de Cura. Esta pieza es una pieza muy sencilla. Yo creo que comprando una máquina, haciendo una pieza así que está en un plano que no tiene mucha complejidad, directamente puedes tirar la pieza ahí, guardarla de SSD y mandarla a imprimir, que la va a imprimir perfecto. No hay muchas propiedades que tocarle. Seguramente si la querés con más relleno y esas cosas así, igual que con más pared. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ir viendo bien. Nosotros queremos que ahora ya aprendan cómo tirar la pieza, que es Cura, que se familiaricen con ese
en ese tema. Bueno, fíjense, ahí ya lo dice Gusti, voy a repetir el proceso, que agarramos la pieza, nos arrimamos al icono de cura, en este caso, y la soltamos adentro. Esa es una alternativa, si no podés agregar pieza, botón derecho, Sí, y agregar o puedes pieza. multiplicar la misma pieza las veces que vos quieras. Bueno, vamos, ¿qué hago, Gusti? Vamos a empezar a mostrarle todas las propiedades, multiplicar, mover, ¿te parece? Y después por último... Sí, dale, tranqui, dale, tranqui. Ah, creo que no terminé la idea. Bueno, una vez que tengamos, chicos, toda esta parte, van a empezar a trabajar ustedes. El que sabe diseñar se hace una pieza y los que no sepan diseñar la bajan de una página que les vamos a pasar. Hay varias páginas, pero bueno, normalmente yo, por ejemplo, me manejo con esa. Porque hay bastante y porque normalmente todas las cosas las termino diseñando, como uno sabe dibujar. Pero, o sea, otro consejo práctico, si se van a ver al mundo de la impresión 3D, apunten también a saber dibujar en 3D. La verdad que terminar de cerrar el círculo de lo que yo les decía o que hablamos al principio es, lo pienso, lo dibujo, lo tengo. O lo pienso, lo imprimo, lo tengo. O sea, en ese proceso lo pienso, lo imprimo, lo tengo. En el medio tengo que saber dibujar en 3 dimensiones. Marce, perdóname. Sí. ¿Cuánto tarda esa pieza? Poné a preparar, a ver. Bueno, pero no sé cuánto, para que voy a cambiar de impresora para más tenés o que menos cambiar tener el tipo de la referencia. cama. Vamos con la 04, que es la más común, o la 06. No, lo que vos quieras. Yo porque si tarda poquito, podés ponerlo a imprimir ahora, activas tu cámara webcam, o no sé cómo tenés todo ahí. Ah, bueno, pará. Entonces, para que Podrías lo pongo en mostrarle 06. ya el principio básico, porque ahí ya... Ah, es grande, achicalo un poquito, así se hace menos. Bueno, dentro de las Bueno, propiedades que tiene Cura, en el panel izquierdo, o al lado izquierdo donde se ve dos iconos en negro, tocando la pieza se activan todas esas opciones, ¿sí? La primera de todas es abrir, que es una carpeta, que es para poner una pieza, ¿sí? La segunda es como un... arrancamos de a uno. Lo toco y nos aparece para ir a buscar otra pieza. Recién ven en el Claro. escritorio, tenemos la pieza, esta pieza 1, que la seleccionamos, le damos a abrir y vuelve a agregar otra pieza más. Agregar la pieza, sí. Bueno, la segunda opción es como es una pieza, yo le digo un frasco, pero es una pieza en realidad, que tiene una flecha que básicamente te dice que la puedes mover para donde vos quieras. Vos seleccionando la pieza, estando con ese icono apretado, puedes mover la pieza, Marce, para todos lados. Me estaban pasando... Bueno, la llevas a la posición donde te quede más cómodo normalmente. ¿Sí? La segunda opción, que aparece una pieza chiquita y una pieza grande, es para escalar el tipo de pieza. Porque normalmente a veces encontramos las piezas que están en otras dimensiones o en otra escala, y nosotros con esto podemos darle el porcentaje o directamente las dimensiones de ahí. Porque le puedes dar escala uniforme o ajustar la escala como se quiere. Hacela chiquitita así ya que está, que quede... Si la vas a poner a imprimir, así ven cómo salen las piezas rápido, digamos. Gracias, genial, Jacinto, ahí estoy viendo el mensaje. Bueno, ahí tenemos una pieza, vamos a preparar. Mirá, demora 23 minutos. Si te pones a hablar, yo acomodo la impresora y la hago imprimir y les voy mostrando, ¿dale? ¿Estás? Dale. Escucha, al 100%, como estaba antes la pieza, tardaba 1 hora y media. Ahora Marce la achicó al 50% y tardaba 23 minutos. Ahora se le achicó más y no sé cuánto le va a dar. No, pero lo chiqué sin querer. Pará. Ojalá ahí. Bueno, Bien. ahí está la pieza, si le pones preparar, con las condiciones que se encuentra en el lado derecho, que son las propiedades principales, nos va a dar 23 minutos, ¿no? Sí, 23 minutos, Gusti. Ahora lo que voy a hacer, Gusti, si te parece, mientras voy en realidad a hacerle un video
y se lo paso al grupo de WhatsApp, cómo Sí. empiezo a precalentar la cama y todo Dale. eso, porque si nos ponemos por videos no se va a entender nada. Hago un video y se los grabo, ¿te parece? Sí. Che, ¿cómo te pido el mando? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo te pido el mando para poder manejar eso? Pará. ¿Vos querés mover mi máquina? Sí. Primero tenés que ser anfitrión, déjame ver. Bueno, ahí sos Bueno, como anfitrión, y ahí pedímelo, a ver. ¿cómo hago? Para que voy a ver. ¿Cómo te pido? No sé, no tengo ni idea. Creo que arriba, a donde dice usted está viendo la pantalla de Aula 2, Aula Virtual 2, Sí, tiene en un ver me botón. parece. opciones, Ahí debería aparecer, no sé. modo lado a lado, detener con partición del participante, relación de Zoom. No. Creo que es porque he personalizado esta sala, por eso no me deja a mí. Bueno, no importa, no pasa nada. La tercera opción, porque ahí vimos la parte de Gusti, instalado. después se lo hacemos. Yo lo largo y después se lo hacemos. Así no te dejo en banda. Yo lo largo a la impresión y después le hago el video, se lo paso después. Dale, pero no, tranqui, si querés hacerlo el video, no pasa nada, si yo estoy bien. Yo así como está puedo seguir explicando. En la tercera opción, como les decía, lo que nos permite es girar la pieza tanto horizontal como verticalmente. Los grados que queramos nosotros depende de la pieza. En este caso ya tiramos la pieza ahí y como por defecto trata de optimizar la mejor posición de la pieza. En este caso la pone en forma horizontal y listo. La cuarta opción sería, eso es espejo. O sea, básicamente cuando tenemos una pieza hermana a otra, pero que tiene, o sea, distintas, a ver, no sé cómo explicarme, pero básicamente sería lo que yo tengo del lado izquierdo, lo quiero tener del lado derecho. Yo me gustaría tener ahora el mando de la pieza para poder explicarle. Igual, esta pieza, como es simétrica, aunque yo le dé espejo, no va a cambiar directamente. La quinta opción, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo esa opción. Y la última, básicamente es para agregar soportes personalizados. O sea, en lugares donde nosotros veamos que la pieza necesita un soporte porque va a pasar por ahí y va a estar en el aire y el filamento se va a caer al piso, primero nosotros tenemos que generarle un soporte, como una viga, para que se mantenga. Ahora, existen distintos tipos de soporte personalizados. Nosotros ahora lo vamos a ir a ver porque, ¿qué pasa? Nosotros con la última opción lo que hacemos es agregamos bloques de, por ejemplo, 2 centímetros, eso se lo podemos dar al tamaño nosotros. 2 centímetros, o sea, son cubos de 1 centímetro por 1 centímetro, o 2 centímetros por 2 centímetros y así. Pero es una geometría rectangular o cuadrada en ese caso. Existen programas que te generan un tipo de soporte que genera como una raíz, o se le llama soporte en forma de árbol. Va generando una base gruesa y se va afinando en los lugares específicos donde necesita la pieza tener soporte. Por una cuestión de no desperdiciar tanto soporte, plástico, perdón, y para no arruinar tanto la pieza, porque el otro día estuvimos hablando que cuando hay soporte de por medio, quedan lugares donde queda más áspera la pieza. Es por una cuestión de que ahí apoya, está en el aire y no. ¿Qué estuviste haciendo, Marcia, ahí? Lo que hice ahí, grabé y envié un video de cómo poner a precalentar la cama, sacar la tarjeta SD. Ahora grabé otro video de cómo, obviamente, enchufar la tarjeta SD de la compu y grabar la pieza. Y ahora voy a grabar otro video del lanzamiento de la impresión. Ok. Permiso. Bueno, del lado derecho, donde dice configuración de impresión, recomendado, personalizado. Si ponemos recomendado, básicamente nos va a tirar las características que tienen las máquinas que Prusa i3 por defecto, ¿sí?
Abajo nos dice el perfil, tanto puedes poner 06, 08, eso que yo digo 06, 08 y 04 es por el pico. Y después empiezan las características principales. La calidad es donde tenemos la altura de capa principal, ¿sí? Los milímetros que va a ir subiendo, o las milésimas que va a ir subiendo la impresora a medida que va imprimiendo, ¿sí? En este caso dice 0,4, quiere decir que cada capa va a ser de 0,4 milímetros, ¿sí? La segunda opción dice altura de capa inicial y dice 0,2. ¿Por qué 0,2? Es por una cuestión de que nosotros necesitamos que se adhiera bien la primera capa a la base de impresión, ¿sí? Entonces lo que normalmente se hace es poner la mitad de la altura principal. El ancho de línea, bueno, eso te lo define directamente el pico. Nosotros estamos usando un pico de 0,6 milímetros, o sea, el ancho de línea va a ser de 0,6. ¿Se puede hacer más ancho el ancho de línea? Sí. Bueno, pero eso depende de conocer un poco más la máquina, que sería, por ejemplo, aumentándole el flujo de fundición de la máquina. Por ejemplo, cuando diga que hay que extruir 10 milímetros de filamento, va a extruir, no sé, 20 milímetros. Eso va a generar un exceso de fundición en la línea que va a aumentar el ancho de. Grosor de la pared, bueno, ahí dice 1,8. Básicamente es la multiplicación de líneas que van a ir pasando tanto en la pared. En este caso serían 6 líneas, una al lado de la otra pegadas, para generar la pared principal. Recuenta de líneas de pared, 3 por 0,6, 1,8. Grosor superior e inferior. Este es un dato que depende de la pieza. O sea, 1,8 sería el espesor tanto de la tapa de arriba como de la tapa de abajo. Normalmente se necesita tener más espesor arriba que abajo porque, o sea, básicamente está todo en el suelo y generamos una lámina. Con una lámina mínima ya generamos, digamos, el fondo. A ver otro dato. Bueno, capas superiores, 5 dice ahí. Medio que se contradice con el grosor superior por una cuestión de que si es grosor superior 1,8 son 3 capas, en realidad, a ver, 4. No, está bien. Ponele que sean 4 capas. Y grosor inferior 1,2. Hay muchas opciones que le puedes decir a la máquina que tenga, pero después puedes particularmente ajustar cada una. Capas inferiores dice 3, y bueno, y ahí nos quedamos porque bueno, no puedo tener el control de la impresora. Con respecto a esta pieza, no es necesario que pongamos 3 líneas de pared porque va a quedar, si no es una pieza que mecánicamente esté expuesta a tracción o torsión, no se va a romper. Con 1,2 milímetros de pared ya es suficiente tanto para pico de 0,4 como 0,6. Relleno, eso lo vamos a ver más abajo. Los valores típicos, a ver, eso depende de la impresora, ¿sí? Ustedes cuando se compran una máquina les va a venir normalmente con un pico de 0,4. O sea que la línea de pared va a ser de 0,4. Pero ¿qué pasa? Con 0,4 milímetros de pared lo apretás con los dedos y ya sentís que la vas a deformar. Por eso mismo hay que agregarle 3 líneas de pared para llegar al 1,2 ideal. Eso sería ideal, línea de pared 1,2 milímetros. Si lo quieren anotar por ahí, lo anotan. Espesor tanto de la capa de abajo como la de arriba, se tiene que lograr una pared de fácil 1 milímetro. Después tenemos la parte del relleno, que lo vamos a ver más abajo. Y eso depende directamente de la pieza. Mirá, te explico, Pablo. Sí, hay distintas formas de imprimir. Las primeras impresoras, que es la que tenía Fernando Marat, fue una de las primeras máquinas que llegó acá a Argentina. Esa la tenés que tener conectada directamente a la computadora. Sí o sí, desde Pronterface o Slicer, hay un par de programas Cura mismo. Si le enchufás la computadora,
O sea, por cable USB te dice preparar por ahí donde dice supervisar, al lado de preparar, te deja ver el entorno de la impresora y podés imprimir desde ahí, ¿sí? Después salió, hace 3 años atrás, salió la tarjeta SSD, en realidad la pantalla, que lo que hace es poder tener un control de la máquina sin tener que tenerla conectada a la computadora. Eso nos permitió, por ejemplo, no tener 24 horas seguidas prendida la computadora. Directamente con una tarjeta de memoria o USB, cargar los archivos ahí, y esa pantalla que tenemos para comunicarnos tiene todo un entorno donde podemos seleccionar las temperaturas que queremos que esté la máquina, podemos precalentar, podemos mover los ejes, desactivar los motores. Se pueden hacer un montón de cosas a través de esa pantalla. Eso seguramente lo vamos a ver en la clase que Yo viene. algo recién ya les pasé, Gusti, en el video, vos por ahí Dale, no lo viste, genial. pero en el Sí, ahí en video, el video de Marce se va a ver clarito cómo se calienta una máquina. ¿Pusiste a calentar vos o preparaste lo que le directamente? puse, bueno, lo que le puse en el video les mostré cómo obviamente precalentar la máquina, la dejé precalentando, luego agregarle la tarjeta software Y después, sí, perdóname, y después lo que preguntás sobre si lo puedes hacer por red también se puede, que es lo que estuvo probando Marce, eso le conectó una Raspberry, ¿no, Marce? una Raspberry, sí. Le conectó una Raspberry y bueno, es muy sencillo, hay que hacerle un par de cosas, conectarla a la impresora y se puede directamente desde tu trabajo mandar a imprimir. Claramente tenés que tener en ese momento la impresora limpia, porque para Sí, todo, como dice digamos, para cualquier Gustavo, impresión sería como una, necesitas. O sea, la única forma de que sea totalmente autónoma es generarle y modificarle el código al final a cada pieza, cosa de que si estás en el laburo, hace que termine la pieza, deje enfriar todo, cosa que se despegue la pieza y se la choque y la tire para adelante, que en una caja, como hice yo en su momento con las máscaras. Eso se puede lograr, entonces después ya te queda limpia de nuevo la impresora y puedes mandar a imprimir tranquilamente de nuevo desde tu trabajo otra pieza. Pero bueno, ahí tenés que tener un poquito de cancha y un par de cosas más. A ver si Marce ahora me mueve más Gustavo, ¿me escuchás? propiedades y así les sigo explicando. me alejé porque lanzó la impresión y le filmé cómo se arrancó la impresión, Gusti. Ah, genial, genial, genial. ¿Querés que te corra la parte de Sí, los parámetros? sí, sí. Decime Gustavo, ¿me hasta dónde. escuchás? Hasta relleno, hasta ahí. Bueno, ahí dice que el relleno, sí. Sí, Gustavo, ¿me escuchás? ¿Algo? Jorge, se te escucha re despacio. Sí, tengo un problema con el micrófono, más o menos. Te escucho, te escucho. Sí, no, ¿dónde es que mostró la vez pasada cómo iba subiendo las capas? Si me puede mostrar eso en el programa. ¿Te Sí, acordás? sí, ahora lo mostramos bien. Bueno, gracias. Marce, eso lo vas a tener que hacer vos. No, Si no querés se poner de nuevo entendió arriba de bien. ¿Qué me todo. pide Gustavo? ¿Qué? ¿Qué es lo que me estás pidiendo, Gustavo? El muchacho Bueno, no lo nada, entendía Jorge, lo escuché muy bajo. primero que nada, volvé a las opciones de arriba, así volvemos de cero. Acércate un poquito más a la pieza para que se haga todo perfecto, las líneas y todo eso, ahora cuando pongamos en vista de capas. Bueno, poner vista de capas, por favor. Gracias, Jorge, por avisarme. Yo por ahí me paso por alto cosas que son re importantes. Andate a la capa número 1, Marce. A la parte de arriba de todo o abajo de todo. La número 1. Ahí estamos. Ok. Bueno, yo lo que le comentaba al principio que decía, bueno, que la altura de capa es de 0,4, ¿sí? Pero ¿cuándo? Después de la primera capa, porque la primera capa la va a hacer a 0,2. En este caso teníamos, que yo le comentaba, que teníamos 3 líneas de pared, si no me equivoco, veo mal, estoy medio ciego.
En realidad, acá son 4, me parece, ¿no? 3. No, Tres. 4. Tres dijeron. O sea, en realidad hizo 4 cuatro acá, ahí. pero tiene 4 líneas de pared. Habría que Pero bueno, por levantarla. eso ahí hay que desactivarle un par de opciones a esta configuración por una cuestión de que si vos le decís que es 3 y te hace 4 es como que no te está haciendo mucha caso. Está Bueno, haciendo la 4. segunda capa directamente ya la hace de 0,4 milímetros y se ve el sándwich de la primera con la segunda. Si lo puedes acercar un poquito más, se va a ver. Ahí se ve apenita. Bueno. Esa dimensión de pared es una locura, digamos, para lo que es la pieza en sí. A no ser que necesitemos esa pieza que sea de alto impacto, que la tengamos que amartillar o algo de eso. Pero bueno, ponele, por ejemplo, grosor de pared, ponele, Marce, por favor, poner recuento de líneas de pared, a ver si hace caso a eso, ponele 2. Ahí. Gente, ahí hay que desactivar una de las dos opciones, ¿ves? Porque ahí ve, poniéndole que son 2 líneas, se desactiva la de arriba automáticamente. Bueno, sigue siendo 3, ahí como que no. No están dando los números. Habría que desactivar alguna de las dos. No sé por qué no. La verdad que nunca he hecho eso. Podemos ver la simulación tranquilamente también de la pieza, que no la van a ver muy bien ustedes, pero poner así que. Esto es un poco lo que van a hacer ellos, Gusti, es decir, el que no tenga impresora va a lanzar la simulación. Bueno, gente, ahí vemos cómo se va rellenando ya creo que es la segunda capa esa. Sí, es la segunda capa. Y como les decía, que no sé por qué no nos da bola ahora el programa, si nosotros le ponemos que haga 3 líneas de pared, va a ser 3 líneas de pared, no 4 como está haciendo ahí. Esa sería, bueno, Jorge, no sé si respondí tu pregunta, por favor decime. Sí, perfecto. Sí. Pasa que yo tengo en otra versión que no estoy encontrando cómo llegaste hasta ahí. Pero bueno, Claro. ya lo vi, cómo se hace. Genial. Bueno, a partir de la segunda capa o tercera, porque ahí, ¿qué le dijimos nosotros? Que la capa grosor inferior sea de 1,2 milímetros y que la altura de capa es de 0,4, o sea, va a ser 3 capas, ¿sí? En total, y va a arrancar el relleno. Eso es muy importante que lo sepan. Vamos a la cuarta línea, ahí está Gusti. Sí. Ahí está. Ahí se ve cómo arranca a hacer el relleno. No sé si se lo ven bien, pero ya en la quinta se ve clarito. Y lo que podemos ir acotando es si bajas un poco más abajo, es el porcentaje de relleno, los patrones que existen. Muestro ahí cómo está haciendo el relleno, Gusti, y después le bajo el porcentaje, ¿querés? Genial, dale. El porcentaje de relleno, gente, es directamente proporcional para qué usamos la pieza. ¿Sí? Si vas a hacer una pieza de adorno que la vas a tener ahí en la mesada, no es necesario que le haga un porcentaje del 40%. E incluso un 20% ya es mucho. Si ven que la pieza se puede imprimir sin relleno internamente, que da las características de impresión, tranquilamente lo pueden imprimir en 0%. Yo, por ejemplo, las piezas que hago réplicas para las impresoras, las hago con un 40% de relleno y con pared de 1,2 milímetros. Fíjate, Gusti, ahí le puse 15%. Bueno, ahí se ve el 15%, se ve clarito.
cómo Sí, cambió el porcentaje relleno. Vamos a bajarle el espesor, porque el espesor está muy grande. En realidad, grosor de la pared 1,2 en un pico 0,6. Ahí está. Ahí respeta las dos capas, ¿ves? Ah, Gusti, fíjate, la cuarta línea lo que hacía era parte del relleno, mirá. Sí, Llegaba sí, a te dije apretar. eso, Marce, que en la cuarta. Ah, bien, bien. ¿Qué sigo mostrando, Gusti? Bueno, Marce, ahí, bueno, si tienen alguna duda sobre los rellenos, el por qué, miren, hay una utilidad que se le puede dar al relleno, por ejemplo. Muchas de estas piezas así se pueden utilizar para el doblado o para usarla como matriz. Nosotros tenemos la posibilidad de, por ejemplo, que sea una pieza más grande, con este porcentaje de relleno, internamente frenar, por ejemplo, antes de que arranque a cerrar el techo, de que haga todo el techito para que se hagan las capas finales, frenar la impresión ahí y rellenar todo eso con resina epoxi, creo que es la que se utiliza, que Sí, sí. dejándolo secar un rato, eso se endurece y es indestructible. Eso se puede utilizar, yo no tengo acá ninguna foto, pero si ahora sí puedo, se las busco y te la paso, Marce, por WhatsApp, o el videíto. Ah, sí, estaba buenísimo ese. Se Sí, sí me hace el acuerdo. plegado de una chapa finita de aluminio, pero con una pieza así impresa, rellena con esa resina de las que les hablo, se la puede tratar como si fuese un aluminio tranquilamente por una cuestión de que tiene la dureza y el impacto que necesita. Ahora me voy a poner a buscarlo y te lo paso. Si querés ir acotando Bueno, algo yo sobre... les sigo comentando un poquito, Gusti, permiso. Bueno, un poco estos chicos, como dije Gustavo, son todos los parámetros que tienen que tocar. Vamos, Gustavo creo que terminó por acá, por la parte del relleno. Fíjense lo siguiente, nosotros cambiando el porcentaje de relleno, ahí tiene 15%, vamos a ponerle 100% y volvemos a presionar preparar. Y fíjense que la pieza vos la ves moviendo capa a capa y queda totalmente maciza con capas cruzadas, obvio. Como dice Gustavo, normalmente un 15, un 20% está bien. Yo la última pieza que hice era una pieza bastante que necesitaba rigidez, por eso tenía el 40%. También podemos cambiar la forma en el relleno. El relleno en este caso es rejilla, lo más común, pero tranquilamente podemos usar, no sé, zigzag. Y decimos, bueno, que vuelva a preparar y fíjense que quedan todas líneas hacia un lado y luego hacia el otro, hacia un lado o hacia el otro. Le podemos decir que sean cruces, no sé. El rejilla es el más común, ¿bien? No sé, triángulos. ¿Bien? Bueno, volvemos a rejilla, que lo hemos usado. También el software tiene la particularidad, hay que buscarlo en la configuración, de que no prepare por defecto. Fíjense que yo cada vez que vengo a generar un cambio, no sé, de 208 lo paso a 207, me pide que vuelva a presionar el botón preparar. Eso está bueno porque en realidad el software por defecto, cuando uno lo instala, normalmente te deja el preparar en forma automática, es decir, vos haces un cambio y preparas, haces un cambio y preparas, haces un cambio y preparas, constantemente está analizando. Eso está bueno cuando tenés una buena computadora, pero el problema es que te la deja bastante lerda, porque o sea, está constantemente preparando. Cada cambio que uno toque, mover la pieza para acá, para allá, fíjense, yo preparo y lo que hago es, tomo la pieza, bien, la quiero mover, la muevo 2 milímetros y ya obviamente la impresora tiene que generar otro G-code porque las coordenadas no son lo mismo, entonces ya directamente, en ese caso, prepararía. Yo lo tengo configurado, que la preparación está en preferencias, configuración, y hay que buscar no me acuerdo ahora, pero por acá estaba, es decir, en ajustes, no, general, preparar automáticamente. Acá está, segmentar automáticamente, ¿ven? Yo lo tengo desactivado porque justamente esto lo que hace es que sea un poco se pone a la compu. De por sí el cura es un poco pesado, entonces eso es una recomendación. Pero bueno, una vez que
voy a terminar con los parámetros, disculpen. Bueno, otra cosa que se puede hacer es decirle conectar líneas de relleno. Cuando uno le dice conectar las líneas de relleno, es que las líneas de relleno estén o no conectadas con la pared. Fíjense que nosotros lo miramos, ¿ah? Ahí quedan, por defecto, las líneas quedan pegadas. Ahora, cuando yo lo vuelvo a presionar, fíjense que lo que hace, ¿ve? Es como que hace una línea de relleno que te hace una pared más, si se quiere, de alguna forma, ¿bien? O sea, como que queda unida o no queda unida. Es como un relleno suelto o un relleno pegado, si se quiere, de alguna forma. Convengamos también, chicos, que lo que nosotros lo estamos mostrando son el 10% de los parámetros. Yo voy a mostrarle una cosa. No para que lo veamos ahora, pero para que ustedes sepan. Fíjense, todas estas pestañas, cuando uno se posiciona, aparece un engranajecito. Uno presiona ese engranajecito, que inclusive es la misma pestaña de seteo, ¿bien? Fíjense que si nos vamos a ajustes, administrar impresoras, y presionamos la palabra ajustes, venimos a setting visibility, disculpen mi inglés, que es lo mismo que presionar este engranajecito, con la diferencia que cuando lo presionamos este engranaje nos lleva a la misma posición donde nosotros estamos viendo acá material, es decir, yo posiciono el engranaje material, me lleva a la lista de materiales. Si bien estoy dentro de la parte de ajustes, me lleva a la lista de materiales. Cuando presiono el engranaje en relleno, pero bueno, lo que quería mostrarles es, fíjense acá, lo que ustedes ven tildado son todos los parámetros que nosotros tocamos. Y lo que no está tildado son parámetros que no elegimos, o sea, que no los configuramos, quedan como están. ¿Tá? ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que nosotros estamos tocando el 10% de los parámetros que quisiéramos hacer con la impresión 3D. O sea, no sé, vamos a ver en la parte de relleno. Fíjense que uno puede ser activar que tener un extrusor que se dedique a hacer relleno, como dice Gustavo, existe máquina en la cual el relleno puede ser de otro material. Bien, o sea, no necesariamente, o sea, si bien lo que dijo Gustavo recién para que le va a mostrar es una forma práctica de generar de alguna forma una matriz de plegado, una matriz de punzonado para piezas un tanto blandas, Gustavo lo que le estaba diciendo es que le va a echar líquido, resina dentro de la pieza para hacerla muy rígida, sin tener que andar imprimiendo o logrando que la resina tenga mayor prestaciones que el plástico. Pero tranquilamente podemos tener un extrusor, fíjense que si uno lo activa, fíjense que cuando yo lo activo, esto, bueno, perdón, en este caso no va a aparecer porque le voy a decir que, a ver, vamos a mostrar otra cosa acá. Fíjense que yo activo distancia de líneas de relleno y automáticamente fíjense que me aparece el parámetro acá a la derecha, en la lista. Lo desactivo y desaparece. Un poco lo que quería mostrarle era justamente todos los parámetros que uno quisiera agregar. Es decir, yo hace más o menos, miren, ya terminó de imprimir la pieza desde el momento que la lancé. Ahora... Marce, te interrumpo un sí. segundo. Dale, meta Ahí nomás. subí un link. Fíjate si lo puedes abrir, hay un video. Bueno, ábranlo todos si pueden. Al curso, ¿a dónde lo abriste? Acá, el grupo de acá. El Este chat. grupo, acá en el chat. Ahí lo abro. Yo no tengo Instagram, por ahí puedo ser. Ahí está, sí. Lo puedes abrir igual, amigo. Ahí lo comparto. Bueno, ahí está la pieza. Se ve la simulación de la pieza. El macho y la hembra. Ahí está imprimiéndose, ya casi terminando, si no quiero hacer la visita. Pará, disculpame, Gustavo. No le puedo parar el ruido. A ver, el sonido. No pasa nada. No pasa nada, Marci, si se ve igual. Dale. Yo lo bajo el volumen yo acá, no voy a estar escuchando por un ratito. Bueno, hay gente, si ven, bueno, ¿qué pasó? Ahí no se le puso capa inferior, se le puso 0, entonces directamente empezó con el patrón de relleno. Eso lo que te permite después es poder rellenarla como hace ahí con una resina. Una vez que se secó, miren, pone el macho y la hembra y lo agarra con una prensa y le manda presión y ya queda el molde hecho. Eso es una utilidad que se le puede dar a la impresión 3D en la parte industrial o en algo sencillo desde su casa. No sé si se entendió bien, si no. ¿Alguna duda? Perfecto.
Bueno, vuelvo un poco a esto de los parámetros. Le decía que nosotros estamos en realidad, bueno, en unas consultas, utilizando una parte de los parámetros, y le decía, Gustavo tiene bastante más tiempo que yo, pero yo hace 3 4 años que tengo el tema de impresión 3D y manejo 30 40 parámetros. Si uno quisiera empezar a tocar, tenemos un montón de parámetros y cosas por hacer. En mi caso, cuando soluciono lo que necesito hacer, por ahí freno el tema del desarrollo con un tipo de máquina y me aboco en otro. Solamente por una cuestión de que uno no puede estar en todo. Pero si nosotros nos podemos desarrollar lo que sea impresión 3D, hay un montón de cosas más por hacer, parámetros a tocar, para mejorar la impresión, para mejorar lo que sea, optimizar el material y demás. Volvemos un poquito, Gusti, ¿querés seguir vos con el tema de los parámetros para qué es cada cosa? Bueno, dale, aguantame un toque que el perro está tomando agua, me parece que está bombeando gatucha. Podés seguir vos también si querés. Pero... Bueno, dale, bien, perfecto. Bueno, Bueno, no, pero si querés, déjame ahí. Aguantá un segundito y seguimos. Bueno, en fin. Bueno, ahí tenemos, ya explicado un poco sobre el relleno, las propiedades principales. Acuérdense la importancia de la pared. Todo va a depender de qué tipo de pieza estemos por imprimir, para qué la vamos a usar. Si la vamos a usar para tener en la mesita de luz, ya les dije. Mientras menos relleno, menos pared, es mejor. Tarda menos tiempo la impresora y gastamos menos material. Porque lo que importa en realidad es la pared exterior, donde esa también se puede, ahora lo vamos a ver en el tema de las velocidades y esas cosas, es una de las más importantes por una cuestión de que si consideramos que la pared exterior se imprima más lento que las demás, vamos a lograr que el proceso de impresión se logre mejor y con las máximas, digamos, con el máximo rendimiento. Lo cual tendremos una pieza lo más cercano a perfecto, digamos. Ahí tenemos donde dice material, temperatura de impresión de la capa inicial, temperatura de la final, temperatura ¿Se ve, Gusti? de la cama de impresión. Bueno, ahí Marcel le estás mostrando cómo terminó la pieza. Despegala. ¿O no se puede despegar? ¿Está muy caliente? No, pero un ratito. Si no, tengo que agarrarla Bueno. con el cúter. En fin, temperatura de impresión. Ahí dice 208 grados. 208 grados dice ahí, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, nosotros tenemos varios materiales. En este caso, lo que más utilizamos con Marce es PLA, es lo que más se utiliza para aprender a imprimir, para imprimir cosas del hogar. El PLA, ahora vamos a ver un par de materiales en un PDF donde nos explica qué es las sílabas de cada uno, las temperaturas a las que se trabajan, para qué se puede utilizar, de dónde proviene, etc. Pero, por ejemplo, el PLA es un filamento que podemos imprimirlo desde la temperatura de impresión, desde los 180 grados hasta los 220, como máximo. Ese rango tenemos nosotros para imprimir. Dentro de ese rango de temperaturas podemos tener varios tipos de, digamos, de características dentro de la pieza, ¿sí? Si trabajamos a temperaturas más bajas, logramos que la pieza sea más sólida, con un tono de colores más tenue, otro tipo de impresión. Mientras le subimos la temperatura, vamos a notar que el material va a alargar más brillo, que las capas se van a adherir mucho más, digamos, va a ser una pieza que homogéneamente va a ser mejor, por una cuestión. Pero bueno, también tenemos problemas a altas temperaturas, que son el tema de la retracción, el tema de que no rocemos nada. Ahí, por eso hay que tener en cuenta varios parámetros, ¿sí? Ahí dice temperatura de la capa inicial, la segunda opción, dice 208 grados.
Normalmente lo que se hace es imprimir esa capa a un poquito más de temperatura. Yo, por ejemplo, lo tengo en 215 y imprimo en 208 grados, como dice ahí. ¿Por qué en 215 la primera capa? Ahí porque necesito que se adhiera bien al vidrio. En este caso nosotros tenemos vidrio, y al utilizar laca, el spray ese, si tenés la botellita y mostrarla, es simplemente el rociador para fijar Ahí vamos. los pelos, es una laca. Estoy sacando fotos de mi piecita. Ah, dale. Bueno. Normalmente se le da una temperatura mayor para que se adhieran mejor y no tener problemas. La temperatura final, bueno, ¿por qué necesitamos la temperatura final? Y básicamente por una cuestión de que si le damos pocas capas superiores, si el filamento está muy fundido, va a quedar una pancita, que si después tenemos una foto se la vamos a mostrar. Por ejemplo, si ponemos un porcentaje de 15%, entre línea y línea del patrón hay una distancia X. Si el filamento está a mucha temperatura, va a tender a ceder un poquito. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura justa por la cual al fundirse se vuelve recta, logramos que la capa superior sea lo más próximo a plano posible. Después dice temperatura de la cama de impresión. La temperatura de la cama de impresión, eso es directamente proporcional al tipo de filamento que utilicemos, ¿sí? En el PLA tranquilamente se puede imprimir en cama fría, pero bueno, se puede renegar también. Yo renegué muchísimo. Todos me dicen, puedes imprimir tranquilamente, pero sí, tenés que ponerle boligoma al vidrio, cinta de papel, una negrada bárbara, digamos. O sea, no queda perfecto. Perdón por la palabra negra, pero bueno. Normalmente lo óptimo es entre 35 y 60 grados. Yo fijo 50 grados siempre. Flujo. El flujo es del 95%, eso es directamente proporcional a cómo tengamos calibrado el extrusor, si está perfectamente calibrado, si no tenemos ningún roce ahí que nos falle, o incluso si está calibrado de más, que digamos que extruya 100 milímetros y destruye 120 milímetros, eso es porque está re mal calibrado, entonces hay que achicarle el flujo. Comentale un poquito, Gusti, que el flujo es el volumen proporcional que larga la tobera, si te parece. Bueno, eso es lo que dice el Marce. Sí, yo no sé cómo decírtelo bien, pero es el porcentaje de material. El volumen, claro, el volumen de material que el filamento tiene un diámetro de 1,75. Si yo me voy a la parte de ajuste de impresoras, permiso, Gusti, perdón. Administrar impresora, te vas al pico, ajuste de máquina, extrusor, le estás diciendo que el diámetro del filamento es de 1,75. También, por otro lado, le estás diciendo de alguna forma cómo la máquina, o sea, cuánto filamento dosifica por cada vuelta de motor. ¿tá? Eso se le dice cuando uno la configura por defecto inicialmente. Entonces, lo que hace la máquina es decir, bueno, yo sé que por cada vuelta de motor entrego tanto volumen de filamento, porque conoce el diámetro, ¿bien? Y conoce el avance de ese filamento. Entonces, por otro lado, lo que termina haciendo es decir, bueno, a ver, flujo 100% hace una cuenta de el pico que tiene puesto, porque fíjense que también le decimos el pico que tiene acá de impresora. Entonces, lo que hace el flujo es decir, bueno, si yo le digo flujo 100%, hace la división para que salga un filamento de diámetro 0,6 en el largo que corresponde a lo que uno le configura al cura, para que largue la pared que corresponde, el relleno que corresponde. Pero obviamente, ¿qué es lo que uno hace y juega? El flujo es un coeficiente que te corrige esa cantidad de filamento. Es decir, si vos le pones el flujo 100%, te va a alargar el largo de filamento que corresponde al pico diámetro 0,6. O sea, a lo mejor probablemente, no sé, supongamos que tenemos pico, vamos a hacer una cuenta más fácil. Tenemos un pico de 1,75. Lo que va a hacer es, si nosotros le decimos 100% y le decimos que largue, no sé, 3 centímetros, o sea, le decimos que largue un volumen X, va a largar exactamente, o sea, una vuelta de, ¿cómo explicarlo? Una vuelta de motor va a ser exactamente lo mismo que lo que va a tener que largar en el pico. Si nosotros le decimos largar el 50%, cuando el programa tenga que dar una vuelta de motor,
para alargar ese volumen de filamento, en realidad lo que va a hacer, va a alargar media vuelta de motor. Es decir, de lo que el software entiende que tiene que hacer, con el flujo va a hacer, le vamos a decir que largue la mitad de filamento. Es decir, es un coeficiente que lo que termina diciendo es un porcentaje de lo que la máquina entiende que tiene que largar. Ese es un coeficiente, básicamente. Sí, sí, después de eso, normalmente usamos el 100% porque es lo que va, o sea, no hay que ir mucho más que eso. En el hipotético caso de que no tengamos una boquilla de 0,6 y tenemos la de 0,4 y queremos lograr una línea de pared de 0,6 de una sola pasada, le damos el 120% y vemos qué tipo de línea hace. No sé si va a ser de 0,6, de 0,7, de 0,5, pero bueno, eso es ir jugando, eso ya es algo más de ir probando. Pero comprando una máquina, teniendo toda o sea, si yo tengo una máquina con pico 0,4 y quiero una línea de 1,2, pongo 3 líneas de pared, 100% de relleno y me va a hacer la línea de 1,2 milímetros y no voy a necesitar variar nada. Pero bueno, muchas veces tenemos problemas con el extrusor, que patina, que perdemos pasos, que tenemos algún problema en la tobera, y sí o sí hay que agregarle un poquito más de porcentaje. Ahí Marce no sé por qué tenía el 95%, pero seguramente algo mal configurado tenía, o algún problema Porque la de máquina exceso de siempre anduvo con extrusión. 25. Claro, cuando tenía el 100%, de alguna forma es como que largaba por demás de filamento, no me Claro, pregunto sí. por qué, probablemente haya o estén mal configurados los pasos o algo así, Calculo. pero Seguramente o sea, esos la pasos máquina, fueron configurados cuando vos tenías la máquina en sistema Bowden, que no lo pudiste hacer andar. Entonces en claro, ese momento probablemente. sí perdía pasos por tener ese conducto largo, y ahora al tener la extrusión directa, donde tenés la extrusión mucho más simple, más corta, logra hacer lo que vos le decís, digamos. Bien. Bueno, sigamos a ver con qué más tenemos. ¿Qué más tenemos? No, bueno, todo lo que sea temperatura y bajamos abajo lo que sea velocidades. Importantísimo parámetro. Ahí tenemos un par de cosas: velocidad de retracción, bueno, distancia de retracción de cambio de tobera, eso. La velocidad de retracción, eso, entre 25 y 35 milímetros por segundo. La retracción es directamente proporcional a lo que tengamos nosotros, si es un tipo Bowden o extrusión directa, si estamos utilizando flex, si estamos utilizando PLA. Bueno, después tenemos el tema de las velocidades, que es directamente también muy relacionado al tipo de máquina que tenemos, a la máquina que tenemos en sí, a Bueno, la ¿querés estructura que de la Gusti hablemos un máquina. poquito de eso ahí? Que relacionemos, ¿qué te parece relacionar los tipos de máquina, la Bowden y la directa, con las Sí, bueno, velocidades pero y dar una antes, idea? Marce, quiero que vayamos, antes de terminar ver esto, quiero que vayamos a ver los tipos de materiales, el PDF, si lo tenés por ahí a mano. ¿No te Porque, parece, no te parece terminar esto para después pasar? Sí, bueno, vamos a los materiales, para que hablo de cosas. sí, si te Vamos lo a los dije materiales. fue porque prefiero ver primero los materiales. Ahí voy abriendo, Es ahí lo por voy una abriendo. cuestión de donde vamos a ver el tema de las temperaturas, que es lo que tenemos recién fresquito que hablamos. Sí, sí, sí. Se Yo entiende. porque si no le podemos arrancar de cero, porque el PLA va por esta temperatura y el ABS por aquella. Normalmente, gente, estamos utilizando 5 tipos de filamentos, no mucho más que eso. El que más se utiliza es Ahí PLA. estamos. ABS ya ni se utiliza por una cuestión de que larga gases cancerígenos. Y ahora hay nuevos filamentos como PG, muchísimo. Bueno, arranca de ahí. En realidad, ¿Querés explicarlo vos un ratito? no, si querés ahí ves un poco las características, yo te voy a buscar lo que no está acá, las comparaciones de temperatura de los materiales, Gusti, mientras vos vas, por favor. ¿Continúas vos para que yo busque ese material o continúo yo? ¿Cómo? No te entendí, se te escuchó medio No, que cortado, te decía si Marcelo. podés continuar un poco explicando un poquito las características que mostramos ahí de cada material. Te lo voy pasando porque voy a buscar la tabla comparativa de materiales, ver su temperatura, ¿te acordás que tenemos? Sí.
Si vos Sí, podés- igual a ver, Guillermina, y bueno, se fabrica con ABS, el tema es la producción. Si vos tenés un entorno donde puedes controlar esos gases, por ejemplo, en una impresora cerrada, donde tenés una extracción del aire para otro lado, para afuera, que tampoco está bueno porque estamos contaminando de cierta forma, no pasa nada. El ABS tiene una particularidad que es de alto impacto, se utiliza para la fabricación de cascos, se sigue utilizando, no es que no deja de... Fue el primer filamento que existió para la impresión 3D, pero bueno, así como es bueno, tiene sus pros y sus contras, que para imprimir es bastante guacho, digamos. O sea, tenés que tener un entorno con una temperatura bastante alta, la base de la impresión, la cama, lo que le llamamos la cama, se tiene que encontrar dentro de los 90 y 110 grados, que no es fácil de lograr esa temperatura en impresoras grandes. La temperatura de fusión es a partir de los 230, pero bueno, tiene cosas muy buenas como el alto impacto, es muy duro, se le puede hacer el tratamiento con acetona para que no quede ninguna línea, se le hace el famoso baño María, se pone la pieza dentro de un plato y abajo del plato en una fuente la acetona y todo eso lo tapas con un tupper, entonces genera un entorno con la acetona que no sé qué es, pero bueno, es lo que usan para como quita esmalte, ¿no? Claro, todo eso. Lo que hace es empezar a degradar un poco ese tipo, el ABS y generando una pieza pareciendo que es inyectada. Lo que está haciendo Gustavo, un poco para todos, es responder algunas consultas al chat, por las dudas. Bueno, Gusti, acá tengo el apunte con el tema de las temperaturas y de los diferentes materiales. ¿Querés explicarlo vos? ¿Querés que lo pase yo? Explícalo. Yo mucho a eso no le... Ah, bueno, esas son diferencias entre un tipo de... Claro, tipo de materiales, básicamente, y temperatura, vos lo que me querías hacer ver, que la gente, los chicos vean. Ah, ok, pasa que nunca la vi, no la entiendo muy bien. A ver, No, PLA bueno, en los la- 190. vos lo vas a agarrar rápido. En la parte de arriba estamos viendo todos los tipos de materiales y después en las dos líneas vamos a ver la temperatura, el rango de temperatura de extrusión y después abajo el rango de temperatura de la cama, recomendado, ¿no? Vamos a ver cada uno de las dos gráficas. O sea, lo que nos está diciendo, por ejemplo, en este caso, que el material, el PLA común, se puede llegar a imprimir entre 190 y 230 grados. Bien. El PLA más es recomendable imprimirlo entre 210 y 240 grados. Y bueno, si nos arrimamos a lo que sea el nylon, fíjense que el nylon lo recomendable es imprimirlo entre 215 y 250 grados, o el nylon 12 y nylon 6, recomendable imprimirlo entre 260, 255 grados y 225 grados. Eso es un El poco... nylon, tanto 12 como 6 son los mejores filamentos que existen. Creo que por ahora, no sé si industrialmente y técnicamente son los mejores materiales que... Es básicamente parecidos a las propiedades del grilón. No del teflón, pero sí del grilón. Bueno, Gusti, si te parece, bueno, pasamos a lo que sea lo de la... Bueno, acá vemos, Poner comentar un poco. es para más o menos las temperaturas, bueno, eso vos compras un filamento, decís, bueno, te dice ahí en el rollo, este filamento lo puedes imprimir dentro de los 290 a 230, o 170 a 230, o de 225 a 245. Les voy a mostrar Todas una esas foto. condiciones van a depender de la máquina, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, nylon tanto 6 y 12, podemos imprimir a 240 grados, y no todos los Joten, o sea, donde se funde, se bancan esa temperatura. Se la va a bancar, pero no sé si tantas horas. Mucha exigencia tanto para el teflón, que está internamente, porque muchos tienen teflón, o sea, tenés que tener un sistema con acero inoxidable,
Hay un par de condiciones. Pero bueno, normalmente las máquinas vienen casi todas preparadas para poder imprimir todos los materiales. Ahí les paso a Gustavo una foto de cómo viene el filamento, de la etiqueta de filamento. Ah, dale, genial. Genial, genial. Bueno, fíjense que Gustavo le comento un poquito de lo que sea el PETG, que es un material en el cual yo estoy empezando a trabajar y tiene muchas mejores prestaciones que lo que sea el PLA, pero básicamente es como dice Gustavo, es bastante más difícil de imprimir, o sea, o al revés, es lo que comentaba, que el PLA es el material más sencillo de imprimir, justamente es así, el PETG tiene mejores prestaciones mecánicas, que es básicamente PET, que es el que se utiliza para botellas, mejorado con glicol, que mejora las condiciones de impresión. Pero bueno, lo que es un poco bastante más complejo imprimir. Primero por el tema de las temperaturas, como dice Gustavo, que un Joten no es lo mismo estar usándolo, en mi caso estaba usando 207, 208 grados, tenés que usarlo a 230, y que obviamente es un salto bastante importante. Y por otro lado, el tema de la cama, si nos fijamos, la cama de impresión para el PLA entre 50, 45 y 60 grados está bien, y en el PETG tiene que estar entre 65 y 70, 65 y 80. Es más, no sé si algo comentamos, creo que sí, pero no es fácil mantener una cama caliente con una temperatura de por encima de 50, 60 grados. Es decir, primero Es porque complicado. Imagínense de imprimir nylon 12 en su máxima recomendación. Que es a 150 140 grados. grados, 150, no sé. La cama es. O sea, imagínense que una cama caliente básicamente una pieza de resina, ¿tá? Podés poner unos huevos fritos arriba de la base que te los hace. Sí, una resina que obviamente se calienta con 12 volt, y estamos hablando de que para llegar a 150 grados debemos tener que tener por lo menos unos entre 500 y 600 vatios. O sea, ya de por sí, o me voy a otro ejemplo más doméstico, porque 150 grados no es una impresora común. Vamos al PETG, que tenemos que llegar a 90 grados. 90 grados debemos estar aproximadamente, necesitamos una cama de unos 300, 400 vatios. Imagínense que las camas comunes, las impresoras comunes manejan todo 200. con 12 o 24 voltios. Vamos a ser buenos y vamos a 24 voltios, 400 vatios. Vamos a hacer una cuenta en la pantalla. 400 vatios dividido 24 voltios, necesitaríamos una fuente de 16 amperes de 24 voltios, que no es poco para eso. O dicho de otra forma, en otra tensión, 400 vatios 32. dividido 12 voltios, necesitamos una fuente, bueno, el doble, de 35 amperes. O sea, no Es una es, locura. es difícil conseguir una fuente de 12 voltios en 35 amperes. Bien. Entonces un poco eso es lo que le queremos mostrar, que no es sencillo. Ahora estamos incursionando en otro tipo de cama con Gustavo, que estamos haciendo un desarrollo Sí. en alta tensión. Vamos a ver Igual tranqui ustedes, porque si van a arrancar a imprimir, todos se van a manejar en los 40, 50 grados, 200 Sí, grados de sí, temperatura de no hay Joten y problema. listo. Nosotros le queríamos explicar un poco qué es lo que pasa cuando ya querés desarrollar piezas que son con otras características, que necesitas otro tipo de filamento, otras Bueno, condiciones. perdón, Gusti, seguimos el tema de los materiales o podemos seguir con velocidades y demás. Yo lo que quiero hacer, estamos a 20 minutos de terminar la clase y lo que quiero hacer es explicarle cómo vamos a seguir la clase que viene. Y obviamente para eso necesitan saber toda la parte de cura, salvo que nos podamos extender un poquito y no lo sé. La Dale, parte dale, de pero no, bueno, explícala soporte, la vos las parte de... velocidades. Bueno, en realidad quería comentarle un poco, una vez que uno tiene la velocidad promedio para su máquina, que ya ve que anda, que no pierde paso, es decir, eh, justamente tenemos la velocidad general de impresión, la velocidad interna de relleno, bien, que lo que va a hacer obviamente internamente, la velocidad de la pared exterior, fíjense que siempre es más baja justamente para obtener una mejor terminación. Velocidad de desplazamiento, que la velocidad de desplazamiento es cuando uno tiene varias piezas, por ejemplo, vamos a hacer el caso este, fíjense que yo presiono botón derecho, multiplicar, y digo quiero hacer 5 piezas iguales, ¿tá? Me genera las 5 piezas, el desplazamiento sería entre una pieza y la otra. Supongamos que yo la pongo de esta forma, la velocidad de desplazamiento sería de una pieza a la otra. Velocidad de la capa inicial, justamente es bien baja, como dice Gustavo,
fíjense que está en 15 frente a las otras en 60, porque justamente tiene que ser la mejor terminación y no tiene que ser tan rápida para que quede la pieza bien adherida a la cama. Fíjense a mí que recién cuando yo terminé de imprimir, demoré unos 5 o 10 minutos en poder separar la pieza porque estaba totalmente adherida a la cama. Eso lo que sea un poco lo que sea velocidades. A ver, yo conozco máquinas de compañeros que tienen, por ejemplo, la velocidad de desplazamiento hasta 100, 110, 120, pero bueno, todo depende del tipo de extrusor. En mi caso, en mi máquina no puedo ponerle 100 porque tengo el extrusor directo que se mueve todo el cabezal, entonces me terminaría perdiendo paso. Bueno, este salto no, refrigeración en mi caso, en mi máquina, uno puede activarle la refrigeración y a decirle a partir de qué capa, es decir, que en la capa inicial no refrigere, porque justamente tenemos un problema que queremos que se adhiera bien la capa, pero después podemos generar la refrigeración y que se haga en forma automática, que se encienda a partir de tal capa. Bueno, en mi caso yo no lo tengo. Después sí, la parte de soporte, Gusti, quería hablar un poco de lo que sea soporte. Yo hago una pieza, la voy a girar para mostrar algo Ya que estuve no hablando recién, pero poné, dale, si querés. en realidad lo que quiero hacer es girarle ¿Qué una querés? pieza, Esperá, aguantame. mostrarle, a ¿Qué ver, querés esta saber, pieza, Diego, de las velocidades? Las velocidades todas generales son directamente proporcionales a la máquina, tanto la estabilidad que tenga la máquina. No, recomendada, yo no te puedo decir una recomendada porque depende de la máquina que tengas vos. Vos querés tener una buena impresión, mejor lento que rápido, te la hago sencillo. Una velocidad recomendada normal sería 40 milímetros por segundo. De pared exterior, 25 milímetros por segundo para que sea lo más preciso posible, para no tener problemas de inercia y todo eso. Bueno, nosotros lo que necesitamos tener es que las dimensiones exteriores, que cuando miramos la pieza sea realmente lo que va. Mirá, por ejemplo, ayudando un poco, respondiendo a la pregunta de Gustavo, ahora casualmente estamos desarrollando una máquina en la cual probablemente el carro el eje I sea un eje pesado, Diego. Entonces, ¿qué pasa? Es probable que yo tenga una máquina ahora actual y cambio a otra, la cual es exactamente igual, pero la cama de impresión es mucho más grande. Ejemplo, estábamos apuntando a hacer una cama de impresión de 400 por 400, una cosa así, y justamente lo que me termina pasando en el caso ese, que tenemos un eje, la cama bastante pesada. Por lo tanto, si la cama es bastante pesada, no le podemos dar una velocidad muy alta, porque directamente le va a dar mucha velocidad a ese eje y va a terminar perdiendo paso. Voy a tener que poner un motor más grande, con otro driver, esto todo un tema. Eso es un poco lo que te dice las velocidades. Para una impresora tipo, como dice, las velocidades son las que dijo Gustavo, pero justamente viene un poco de la mano de la máquina. La idea es, si vos tenés una máquina comercial, buscar los parámetros que recomienda el que la fabricó. En el caso mío, me las terminó de desarrollar, que yo me hice la máquina, en realidad la hizo Gustavo y yo fui el que ensamblaba. Bueno, las velocidades las fuimos determinando a prueba de error, es decir, cuando no perdió paso, bueno, ahí terminó andando. Un par de Por ejemplo, gramos ahí o de dice kilos 50 de milímetros de plástico. impresión, 50 milímetros por segundo. Hay máquinas que llegan tranquilamente a los 110 milímetros por segundo. Es una locura, parece que se va ahí, se te va a caer desde el lugar donde tengas la máquina, pero se puede tranquilamente. Hay que ver si las dimensiones después de la pieza quedan exactamente de lo que uno le pidió. Imagínense, 110 milímetros por segundo, son 10 centímetros en un segundo que se mueve la máquina y que va cambiando de dirección constantemente, y que si tenés peso de más y no están ajustadas las correas perfectas para no tener la inercia esa que estuvimos hablando, seguramente vas a perder o un paso o la elasticidad de las correas va a hacer que, no sé, 1 o 2 décimas se te corra la pieza. En una pieza que es precisa, donde tienen que encastrar en algún lugar, muchas veces eso no nos sirve. Bueno, les muestro un poquito lo que sea, cómo imprimir una pieza, básicamente. Fíjense que esta pieza está claro de que se tiene que imprimir en forma horizontal, pero supongamos que por lo que sea tenemos que imprimirla en forma vertical. Fíjense el tema del soporte, que en realidad, bueno, le activamos el soporte, le decimos que lo prepare, yo ya lo hice, y ahora fíjense cómo me queda el soporte, vean, me queda. Es decir, me generó una pieza postiza acá abajo, otra pieza postiza acá y otra acá en el medio.
un poco lo que queremos que hagan ustedes para la próxima clase, que va a tener que ser de tarea en casa, es justamente que tomen una pieza, la página a la cual van a usar es Thingiverse, que ahora se las vamos a pasar por el grupo, ¿bien? Y bueno, ahí en esa página, en el buscador, sin asociarse, sin nada, ponen alguna palabra en inglés de cosas que quieran imprimir, no sé, pongan llavero, no sé, llave combinada, lo que quieran. Eh, no sé, una estatua, lo que sea. Y la idea es que cada uno de ustedes haga una pieza en cura. Eso lo dejamos para tarea para la clase que viene. Y la clase que viene nos vamos a enfocar en los problemas que tuvieron en los problemas que tuvieron ustedes para imprimir. Letona nos está preguntando si puede ser una pieza real. Sí, sí, a ver, el que sepa dibujar, que la dibuje. Y el que no sepa dibujar, que busque una pieza en Thingiverse. La idea de esto es justamente que ustedes, la clase esta y la que viene es enseñarles a imprimir. Es decir, o enseñarles a solucionar problemas con la impresora 3D más particularmente. La clase pasada fue de un poco la teoría y qué podemos hacer, ahora les mostramos un poco el software que necesitan, o sea, para poder generar la pieza, y la clase que viene, la idea es que sea, esta y la clase que viene, que ustedes solucionen un problema. Es decir, agarran una pieza en su casa de algo que se les rompió y lo intentan solucionar. Y ahí justamente la gracia es que ustedes, o dibujándola, o de última, si no la saben dibujar, nos muestran la pieza con la camarita e intentamos ver cómo solucionar ese problema con la impresora 3D. Muchas veces tenemos piezas las cuales no son una pieza terminada, no se hace con una sola pieza, hay que partirla en varios pedazos, luego pegarla, hay veces que no, bueno, un poco acuérdense lo que yo les mostré del cuerpito de un avión, cómo comenzó el diseño, cómo lo imprimí, cómo después fui cambiando el diseño en base a la impresión 3D. Otra cosa muy importante es cómo definir, cómo imprimir. Voy a agarrar, si te parece, una pieza, Agustín, mientras vos le explicás algo, y que tenga complejidad para definir diferentes formas de imprimirla, es decir, que la podemos imprimir vertical, que la podemos imprimir horizontal. O sea, voy a buscar una pieza un poco compleja. Bueno, yo le quiero hacer un resumen ahora sencillo porque quizás todo lo que le explicamos sobre la configuración de la impresión se les hace un poco pesado, pero les hago un resumen. Del pico que tengan, anótenlo. Si tienen un pico de 0,6, de 0,4, 0,3, de 1 milímetro, de 0,8, lo que sea, la altura de capa predeterminada o la ideal es el 77% del pico, por ejemplo. Si o el 80, si lo quieren hacer más redondo. El pico es de 0,6, va a un pico de 0,4. La altura de capa inicial, la mitad de la altura de capa general, ¿sí? ¿Qué otro parámetro más importante? El espesor de pared óptimo, 1,2 milímetros. Relleno, 20%. Capas inferiores, para que haga una base, 2 capas inferiores. Capas superiores, 3 capas inferiores. Y no sé qué más le puedo pasar. Pero eso sería lo más sencillo y óptimo para cualquier tipo de pieza. Después ahora vamos a ver si se puede imprimir una pieza que sea compleja, cómo la podemos ubicar dentro de la máquina. Bueno, acá tenemos algunas piezas, no sé si son complejas, pero tenemos algunas piezas, Gusti. Ah, mira, esta es espectacular. Esta. A ver si lo encuentro medio rápido. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, la pieza esa que hiciste, ¿con cuántas capas quedó al final superior? Porque veo la foto, la terminación, se ve un poquito el relleno, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, si se ve el relleno es porque se le puso 2 o 1% del coso. Yo no la vi todavía la pieza. Pero bueno, a eso es lo que quería explicarles hoy, viste, que si yo voy a tener un porcentaje bajo de relleno, hace que a las capas superiores necesites más techos, digamos. Mientras más capas le dé arriba, vas a ir tapando ese error que vas viendo. En el WhatsApp A ver si... está del grupo, la fotito. Ahí les dejé acá en el chat la página donde se descargan las piezas. Después le vamos a ir explicando bien. Pero bueno,
Ahí tenemos una pieza que tiene una complejidad de impresión bastante interesante. Bueno, ahí lo que están viendo es una pieza, un ciclón, ¿bien? Un ciclón para una impresora 3D, perdón, un ciclón hecho con la impresora 3D para un ciclón de aspiración, ¿bien? Es decir, a ver si puedo mostrarle la pieza para que ustedes la entiendan. Para acá lo van a ver, acá está. Es básicamente una pieza la cual se utiliza para separar polvo de aire, el cual, bueno, explico rápido el funcionamiento, el polvo con el aire entra por este conducto, perdón, por el conducto este, empieza a girar, por una cuestión de peso, en realidad esto estamos viendo al revés, el polvo cae y queda en un depósito, y el aire asciende por el sistema mismo de la turbina y se elimina, entonces separa un separador entre polvo y partículas. Y acá lo que estamos haciendo es una pieza un poco, llámese, compleja, y bueno, fíjense que el diseño está hecho, si uno ve acá cómo está hecha esta parte de los tornillos, o sea, donde uno agarra, es como tiene un chanfle. Tranquilamente esto podría decir una arandela, ¿bien? En vez de tener este chanfle. Y uno, ¿qué hace? Lo termina diseñando de esta forma para que cuando uno va imprimiendo no necesite soporte. Si nosotros le decimos que haga soporte, obviamente lo va a hacer en este caso, se lo vamos a mostrar, con soporte, vista de capas, y vemos que acá, en esa parte de los tornillos, genera un estilo, un soporte, pero fíjense que la misma pieza, ya podemos llegar a imprimirla por como está diseñada, sin soporte. Yo genero la pieza sin soporte y no vamos a tener grandes problemas, justamente por los ángulos que tiene y demás. Es toda una cuestión de práctica, es decir, cuando uno ve que acá, si uno le hubiese hecho una arandela, esto obviamente se hubiese caído. No sé cómo explicarlo. Bueno, fíjense que en este caso acá se hace una tapa justamente para que no se termine cayendo el plástico, y esta tapa luego uno la termina eliminando. La termina rompiendo si se quiere, pero justamente con ese objetivo. Entonces, bueno, la tarea que les dejamos para la próxima clase, chicos, es con el cura funcionando, que lleguen hasta acá, que tienen una pieza, que la impriman, o sea, que le den, no sé, simular la impresión, o al menos capa por capa, van simulando para ver, y vayan girando, decir, bueno, esta pieza, ¿qué pasa si la imprimo así? Esta pieza, ¿qué pasa si gira así? Y luego lo que vamos a hacer la clase que viene, lo vamos a poner un poquito a prueba, de últimas, y bueno, no es una cuestión de examen, pero me gustaría que algo hayan hecho, y vamos a agarrar al azar algunos, y bueno, decir, bueno, a ver, ¿qué pieza agarraste? Y cómo te fue, con qué renegaste, qué dudas tienen. Primero, vamos a hacerlo un poco, a ver, el que le vaya teniendo dudas, vamos respondiéndola, y si no, haremos un poco al azar, es decir, qué pieza hicieron y qué problemas se cruzaron. Por ejemplo, esta pieza no la vamos a imprimir en este formato. No se va a poner a imprimir así, porque justamente lo que va a terminar haciendo es ir chorreando, o inclusive fíjense que si decidimos que tenga soporte, va a tener muchísima parte de soporte, tanto sea adentro, afuera, si va a tener, no sé, fíjense que antes demoraba, no sé, 12 horas, y fíjense, ahora demora un día y 8 horas. Tiene soporte adentro, soporte afuera, eh, no sé, o sea, aparte después termina, el soporte no es tampoco tan sencillo de sacar, o sea, no es algo complicado, pero no es tan sencillo de sacar. Menos en esta pieza, que es una pieza cerrada. Ahora le voy a pasar una foto de la pieza terminada esta. No sé si tenés algo para agregar respecto a esto, respecto a la clase. No, bueno, respecto a soportes, seguramente en la clase que viene voy a mostrar un programa que hace que los soportes sean mucho más óptimos para no mostrar tanto filamento. Dentro de todo, igual el soporte de acá le podemos cambiar el patrón, la distancia entre líneas de patrón, que eso ya lo vimos creo que en el primer módulo o segundo módulo. Y nada, también los tipos de impresión, porque nosotros ahora estamos viendo, allá en la parte más de laboratorio, ahí está abajo de todo, que creo que se llama, a ver si puedo verlo yo acá.
Aguánteme un segundito. Se llama... Bueno, no me dice. Pero bueno. Podemos hacer un tipo de impresión donde no tengamos corte de filamento o no tengamos retracción. Por ejemplo, en piezas así cilíndricas que no tienen relleno, que no tienen... En este caso tienen un par de picos en los costados. Si lo pones vertical se complica. Pero yo le voy a dar un ejemplo clásico que fue de cómo hicimos las máscaras. Nosotros pasamos de 3 horas y media de impresión o de 3 horas a 27 minutos. Y es simplemente aplicando el modelo de decir espiral, digamos. No es que va subiendo capa a capa, sino que va en forma espiral subiendo la pieza. No sé si me explico bien, pero bueno, la clase que viene seguramente se los voy a mostrar de la forma que se hace. Normalmente lo tienes que hacer con un pico más grande, que es lo que hicimos nosotros, que lo hicimos con un pico de 0,8, logrando una estructura de pared ideal, a pesar de que era de 0,8, y bajando los tiempos increíblemente. Hay un concepto que quiero transmitirle, que obviamente al principio, obviamente creí que era distinto, por eso que se lo transmito, y después Gustavo me lo recalcó, es decir, que lo que uno intenta hacer de una impresora 3D es que la pieza salga terminada. Es decir, no siempre se puede lograr, pero la idea sería que desde la impresora 3D la pieza salga terminada. Y si no sale terminada, que esté lo más próximo a eso. Ejemplo, es decir, el soporte es una solución de compromiso, pero siempre tratamos de que el soporte evitarlo, es decir, cuando podemos evitar de no hacerlo, obviamente es mucho mejor, porque después el soporte hay veces que es sencillo de sacarlo y hay veces que no. Lo mismo que Marce, las por piezas. favor, buscátelo ahí en internet, pone soporte en árbol. ¿Soporte? En árbol, que ahora ya en Cura el nuevo modelo ya está para activarlo, pero buscarlo ahí en Google para así lo ven. Es un tipo de soporte que ya les comenté, que es más local, básicamente. No te genera soporte en todos lados. Por ejemplo, ese cilindro, ese cono no es necesario hacerle tanto soporte. Normalmente a la hora de diseñar, muchas veces lo que imprimimos, estamos pensando todo el tiempo en dónde va a utilizar soporte la máquina, si es que lo va a necesitar, para poder reemplazar esa geometría por ejemplo, un ángulo de... Hay algo por ahí. Es más, ahí está la imagen de cura. El joystick ese se ve bien, pero a ver... No, no pongas Justamente acá soporte en árbol está. en Cura. Decime vos. ¿Me escuchás? Sí, sí. Em, Acá me parece ahí. andamos abajo. Ahí se ve una pieza, bueno, esa, la que es un... Esa, la de la izquierda. Izquierda, ¿Cuál, Gusti? Perdón. la del medio. ¿Esa? Eso. Bueno, ahí se ve claramente donde el soporte es generado localmente, no te hace todo un soporte gigante, que es lo que veíamos cuando Marce puso de costado el cilindro. Después, por ejemplo, en piezas como los personajes, como el que estaba ahí a la izquierda de todos, por ejemplo, las manos de ese personaje, los brazos, toda esa parte que se encuentra en el aire, si a eso le ponemos todo relleno, se hace un solo bodoque gigante. O sea, van a ver un solo cilindro cuando termine la impresión y después sacar todo ese soporte de abajo de los brazos es casi imposible. Quizás rompes la pieza. Ahí se ve también. Pero bueno, más o menos sería ese. Hay un montonazo de tipos de soporte, pero queríamos mostrarle básicamente los principales que existen y la forma de optimizar la pieza para no gastar tanto filamento de gusto y que sea más fácil desarmarla después.
Bueno, no sé, estamos terminando, dejen por Sí, favor ya el presente en el chat. estaríamos, sí. ¿Alguno tiene alguna duda, algo de esto, lo que vamos a hacer la clase que viene? Bueno, tienen que ir jugando, moviendo la pieza, dándole preparar, optimizando en bajar los tiempos, optimizando en modificar a lo mejor rellenos para cambiar velocidad, para cambiar tiempo de impresión, rellenos para cambiar espesores de pared, dependiendo de las necesidades, y también eso te cambia el tiempo de impresión. Vayan jugando un poco con todo eso. No sé si, bueno, si tienen alguna duda, y si no... Pueden ir, sí, pueden ir durante la semana y preguntándome. Ahí yo tengo también número en el grupo de WhatsApp sobre las piezas, así ya vamos viendo qué podemos hacer con las piezas, y si son posibles o si no. Sí, las consultas que vayan surgiendo, no hay problema. Podemos ir haciendo algo en la semana. De todas maneras, después la clase va a ser un poco abocada justamente a consultas. Les prometemos, no sé si prometerlo, pero cuando se resuelva todo esto lo del coronavirus y ya se pueda ir a la facultad, yo normalmente me encuentro en el laboratorio ahí, que tenemos el laboratorio de nuevas tecnologías. Si quieren pasar por ahí y empezar a imprimir sus primeras piezas, no hay ningún problema. Ustedes tienen prioridad por una cuestión de haber hecho el curso, y más que nada si son alumnos, mejor todavía. Bueno, gente, esperemos estar a la altura de lo que necesitan. Y bueno, Sí, nos sí, vemos la es igual, estar a la altura, poder enseñarle a todos para qué utilizamos la impresión 3D y cómo resolver problemas con esto. Oscar, ¿estás por ahí?